Tal vez el mundo en que vivimos esté gobernado por algún ente, alguna ley trascendental como la mano de Dios que gobierna el destino de los hombres. Y las decisiones que creemos tomar libremente tan solo son hechos predestinados. Un día cuando tenía 12 años, mi mamá se sentó a hablar conmigo después del trabajo. Fue algo realmente extraño, pues ella nunca hacía eso. Me dijo que tenía una historia que contarme, de cuando ella era pequeña, la cual va a sonar algo extraña, pero tenía que contármela. Mi abuelo era el único que sabía de esta historia, pero falleció hace poco, y alguien más tiene que saberla. De todos modos, la historia cuenta que mi madre, cuando tenía más o menos mi edad, se mudó a una casa junto con mi abuelo. Siempre se mudaban cada pocos años, y nunca se quedaban en un lugar por mucho tiempo. Esta casa era muy vieja, y estaba ubicada en una parte antigua de la ciudad, pero era bastante preciosa. Mi mamá tenía la sensación de que estaba siendo observada, pero nunca se lo contó a mi abuelo. Ella tenía muchas pesadillas, así que siempre se dormía en el cuarto de mi abuelo, el cual tampoco podía dormir. Mi mamá pasaba mucho tiempo sola en casa, porque mi abuelo siempre estaba ocupado en el trabajo, así que ella se ponía a explorar la casa y el vecindario todo el día, para después meterse a la habitación de mi abuelo por la noche, esperando a que llegara a casa a medianoche. Durante su exploración, ella se obsesionó con encontrar pasadizos secretos, ya que había leído sobre ellos en libros, y siempre soñaba con encontrar uno. Un día, mientras ella exploraba, encontró detrás de la chimenea, en la sala de estar, un panel que estaba suelto, y al quitarlo reveló una puerta que se abría hacia afuera. Sin pensarlo dos veces, ella se metió ahí dentro. Ahora bien, lo que contaré a continuación, fue una parte que a ella realmente le dolió contarme. Dentro de la chimenea estaba caluroso, y había algunos rincones oscuros. Ella estaba sobre sus manos y rodillas, y mientras veía a algunos de estos rincones, vio como apoyado contra el costado, había un cadáver aún con sangre en él. Ella gritó y se golpeó la cabeza contra el techo bajo, y trató desesperadamente de escapar, pero la puerta por la que entró estaba bloqueada por algo en el exterior. Ella golpeaba la puerta pero apenas si se movía. Ella gritaba, lloraba, y se hiperventilaba. Mi mamá estaba llorando mientras me contaba esta historia, a pesar de que ella casi no lloraba. Me dijo que se dio la vuelta, y vio la silueta del cadáver en la oscuridad, todavía sentado allí apoyado contra la pared. Mi mamá no podía escapar, y estaba segura de que iba a morir allí, así que en un ataque de ansiedad, comenzó a golpearse los codos contra la pared, e incluso se golpeó la cabeza contra la puerta, se estaba volviendo loca ahí dentro. Ella estuvo atrapada ahí por horas, mientras el sol se ocultaba y toda la luz restante desaparecía. En algún lugar el cadáver estaba ahí, observándola. De repente, ella escucha que la puerta trasera se abre, y mi abuelo entró a la casa. Ella comenzó a gritar y a golpear la puerta, así que mi abuelo corrió rápidamente hacia la chimenea, en donde un fuerte sonido de raspados se escuchó, entonces ella empujó la puerta para abrirla, y mi abuelo la sacó de allí. Él estaba absolutamente atónito, mamá lloraba mientras señalaba la habitación oculta, y le describe el cuerpo a mi abuelo, además de decirle cómo quedó atrapada allí. Ella mira, y ve que de alguna manera alguien había arrastrado la caja fuerte de mi abuelo, hasta la puerta mientras ella estaba adentro sin oír nada. Mi abuelo la abrazó fuerte, agarró una linterna y se puso a explorar. Mi abuelo no encontró ningún cuerpo, y le explicó eso a mi madre. Ella le dice que estaba ahí, y él le cree, pero de alguna manera el cadáver había desaparecido. Mi abuelo le aseguró que vendería la casa pronto, y que se mudarían en una semana. Cerró la puerta y volvió a colocar el panel, clava la puerta para cerrarla, y mueve la caja fuerte frente a ella. Esa noche ninguno de los dos pudo dormir. Mi abuelo hizo arreglos para recoger a mi madre, y traerla al trabajo, pero uno de sus gerentes imbéciles no lo dejó traerla los días en que él estaba supervisando, los cuales son 3 a la semana. Un día, después de la escuela, mi mamá se pasó todo el tiempo haciendo la tarea encerrada en la habitación de mi abuelo, pero de repente, escuchó un sonido fuerte, y algo se abrió detrás de ella. Un panel en la pared al lado de la cama de mi abuelo se había abierto como si de una puerta se tratase, y crujió antes de golpear la pared. Mi madre estaba asustada, pero a la vez tenía curiosidad, así que agarró la linterna y se agachó sobre la cama para observar el espacio. La puerta era casi tan alta y ancha como mi abuelo, pero esta conducía a un
un pasillo corto y angosto, con unas escaleras empinadas al final. Ella tenía demasiado miedo para explorar, así que cuando estaba a punto de alcanzar el panel y cerrarlo, empezaron a golpear la puerta de mi abuelo. La puerta comenzó a temblar como si estuviese a punto de caer. Ella corrió hacia la abertura, cerró de un portazo la puerta oculta detrás de ella, y quedó atrapada en la oscuridad, salvo por el haz de luz de su linterna. Mientras ella estaba ahí dentro, escuchó un crujido y la puerta del dormitorio se abrió. Pasos pesados y lentos eran los que se escuchaban en la habitación, los cuales caminaban alrededor de la cama, y de regreso, antes de ubicarse junto a la puerta oculta. Mi mamá retrocedió lentamente por las escaleras al final del pasillo, esto la llevó a un espacio de acceso por encima del segundo piso, y ella siguió uno de los caminos que conducen a su habitación. A medida de que avanzaba, se daba cuenta de pequeños respiraderos y aberturas en los que alguien podría asomarse. Finalmente llegó al área sobre su habitación, y vio su cama a plena vista. Si alguien hubiera estado ahí arriba, podrían haberla observado fácilmente sin que ella se hubiera percatado. La casa tenía carpintería ornamentada, y esta mirilla estaba escondida en algún lugar de la moldura. Ella estaba paralizada por el miedo a eso, y a lo que sea que había en la habitación de mi abuelo. Se quedó ahí arriba por algún tiempo, dijo que como una hora. La puerta trasera se abrió, y mi abuelo subió las escaleras, solo para encontrarse con la puerta de su dormitorio rota. Él se asustó y le gritó a mi madre, ella le respondió pero estaba asustada, así que se arrastró de vuelta por donde vino. Abrió una puerta oculta, y corrió hacia mi abuelo sorprendido. Ella le explicó lo que le pasó, así que mi abuelo examinó los pasajes, y terminó profundamente perturbado. Esa misma noche mi abuelo dejó su trabajo, porque no le dejaron tomarse la noche libre. No había ningún lugar para quedarse hasta que él vendiera la casa, y lamentablemente allí nevaba, y hacía mucho frío. Mi abuelo llamó a la policía para denunciar la intrusión, pero la policía estaba ocupada con otras cosas en ese tiempo, y le prometieron enviar un oficial lo antes posible. Mi abuelo, ya desesperado, decide intentar pasar la noche en casa de los vecinos, así que los dos se visten con ropa abrigada, y juntan bolsas para pasar la noche. Para estas alturas había como 60 centímetros de nieve cubriendo las calles, pero aún así caminaron hasta la casa del vecino. Mi abuelo llamó a la puerta pero nadie respondió, tocó el timbre varias veces, pero nadie respondía. Se dirigieron a la casa de al lado, pero al igual que en la anterior, nadie respondió. Cruzaron la calle para intentarlo de nuevo, pero ninguna de las 5 casas diferentes que había por ahí respondieron. Ambos estaban entrando en pánico, y comenzando a congelarse. Regresaron para pasar la noche en su carro, pero cuando se acercaron todas las ventanas estaban rotas. Aterrorizados y casi congelados, mejor regresaron adentro. La puerta del abuelo estaba rota, así que pasaron la noche en la habitación de mi madre. Mi abuelo movió su escritorio frente a la puerta, y llenó la mirilla con un poco de algodón. Los dos, por supuesto, nunca pudieron dormir. Ellos se turnaban para leer un libro, esperando a que saliera el sol, hasta que más tarde en la noche, escucharon algo raspando el piso de abajo. Era la caja fuerte, que estaba siendo empujada por el suelo. Los dos se miraron, y mi abuelo abrazó fuertemente a mi madre. Ambos tenían lágrimas en los ojos, y mi abuelo corrió a agarrar un cuchillo que tenía junto a la mesa. Luego escucharon un crujido mientras algo subía las escaleras, y lentamente avanzaba hacia la habitación de mi madre. Ella estaba temblando y sollozando en silencio, mientras mi abuelo la abrazaba fuertemente. Alguien comenzó a golpear la puerta, así que mi abuelo agarró a mi madre, corrió hacia la ventana, la abrió, y saltó a un montón de nieve acumulada junto con mi madre. Mi abuelo maldijo de dolor, y miró hacia arriba cuando se escuchó el crujido de la puerta abriéndose. Ambos vieron una figura parada junto a la ventana, era el cadáver que mi madre había visto, pero con nueva vida dentro de él. Aún había sangre goteando en él, parecía que le faltaban ojos, pues solo tenía cuencas muy oscuras. Este cadáver inclinó la cabeza hacia un lado y los miró, así que el abuelo corrió lo más rápido que pudo a través de la nieve, mientras cargaba a mi madre. Él siguió avanzando por cuadras y cuadras a través de la nieve, la cual se hacía cada vez menos profunda en el camino. Finalmente llegó al centro, y se topó con un 7-Eleven. Le suplicó al gerente y este accedió a dejarlos pasar la noche en la tienda. Los dos se quedaron dormidos en la trastienda. Por la mañana, el abuelo decide que nadie más puede vivir en esa casa malvada, así que regresa a su casa y le prende fuego. La casa se quemó por completo, excepto por los cimientos, la chimenea, y la habitación secreta detrás de la chimenea, pues todo era de ladrillo. Mi abuelo hizo que pareciera un accidente, así que los inspectores le creyeron. La policía sospechó un poco por la llamada de la noche anterior, y los vidrios rotos de su auto, pero decidieron que no valía la pena investigar, pues no es como si se estuviera tratando de fraude de seguros, o algo así. Además
de que mi abuelo era un ciudadano sobresaliente. Tiempo después, los dos se mudaron a vivir con la familia. El abuelo falleció no hace mucho tiempo, así que mi madre me llevó a ver el sitio de la casa una semana después. Cuando llegamos, vimos que alguien lo había reconstruido alrededor de los cimientos. Al ver esto, ella se echó a llorar, y mejor nos alejamos de allí. Después de eso, nunca más volvimos a hablar de eso. Ahora bien, después de escribir todo esto, debo agregar que yo, un niño de 12 años, era muy escéptico de lo paranormal, e incluso de esto. Ella contó la historia bastante bien, pero tuve que preguntarme si de alguna manera me estaba tomando el pelo, pero ella nunca me había hecho algo así. A día de hoy suena demasiado a película, sin embargo, ella me juró que sucedió, y estaba muy perturbada por eso.